Bueno, ahorita lo quedamos entonces en conocer un ejemplo sobre una cosa es responsabilidad social empresarial, decía usted, y la otra es responsabilidad empresarial. Te retomo de manera muy sencilla. ¿Cómo es esto? Hay una diferencia brutal entre responsabilidad social empresarial y empresa socialmente responsable. Pareciera que cambiando el orden, dijéramos lo mismo, y no es así. Porque hay empresas que tienen programas y proyectos de responsabilidad social empresarial y no son necesariamente responsables. ¿Por qué? Porque sus políticas internas en el manejo de los proveedores con referencia al ambiente, porque sus políticas internas referidas al manejo de recursos humanos, porque sus estilos de vinculación con el Estado no tienen nada que ver con lo que dicen sus piezas comunicacionales de la responsabilidad social y la ética. Entonces, el gran salto está de programas y proyectos a procesos de gestión, es decir, a cómo tú manejas el día a día de tu empresa. Por eso es que yo hablo de la empresa como un ente social responsable, supone consciente de que la forma que hace las cosas o como los deja de hacer tienen impacto en la sociedad. Ahora pregunto, Ítalo, ¿al mejorar el entorno o el ambiente del trabajador se tiene mejores resultados en la productividad? Pero sin ninguna duda. Es más, te pongo un ejemplo. ¿Cuál es la experiencia que puede haber? Y me preguntabas al principio de este segmento. Bueno, hay áreas de supermercados que han sido cuestionadas porque afortunadamente el acceso libre a la información y que tú tengas esta red social y ahora con los Twitter y ahora con los Facebook, dicen, oye, en el mercado tal, los productos que han sido comercializados fueron explotación de la gente y los agricultores. Eso antes, la gente lo tomaba. Afortunadamente existía la prensa, llegaba y hacía una denuncia. Pero es que hoy hay un nivel de conciencia ciudadana que hace que el empresario diga, epa, eso no lo había visto yo. Y aquí hay una cosa importante que yo he aprendido en mi vida profesional, William. Yo me he encontrado mucho más en el mundo empresarial, con niveles empresarial privado y público, ojo, de la empresa pública y privada. He encontrado mucho más con inconsciencia que con conciencia. Es decir, inconsciencia es, oye, no sabía que ese impacto lo estaba generando. Entonces, ¿qué te hace responsable? Generar la conciencia y corregir. Ese es básicamente el esquema. Ahora, quisiera saber, ¿cuáles son, si hay ejemplos de modelos exitosos de aplicación de la responsabilidad social empresarial en América Latina? Bueno, aquí hemos tenido en el pasado algunas visitas de un reconocido empresario venezolano que, ha trabajado después de mejorar localmente, me imagino yo, su condición en casa, pues digamos, de su empresa, ha tratado de expandir eso hacia las comunidades que están en las proximidades. Absoluto. Quisiera conocer un ejemplo más. Mira, te pongo sectores. En el sector cementos, por ejemplo, tú puedes generar negocios inclusivos. ¿Qué significa eso? Que en tu proceso normal de negocio, tú puedes incluir a nuevos actores. Por ejemplo, en la distribución, en vez de tener solo los camiones de la empresa, yo puedo crear microempresas que distribuyen el producto a algunos lugares de la geografía del país y contribuir con eso a la formación y al desarrollo social y al bienestar de grupos de trabajadores. Entonces tú conviertes a los trabajadores en emprendedores y generas emprendimiento social. Eso se llaman negocios inclusivos. El área de cemento se ha hecho creando productos además dirigidos a temas social. Por ejemplo, cementos que son solidarios. En el área de alimentos, conozco muchas multinacionales que están trabajando también negocios inclusivos en el tema de la leche. Lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en Panamá, lo hemos visto en el resto de América Central. ¿Cuáles son el elemento sustantivo para que esto funcione? Que el consumidor percibe que la empresa y su producto trasciende a que me satisface una necesidad y dice, porque admira a la empresa, voy a apoyar a la empresa, y entonces esa credibilidad se convierte en un seguro de vida cuando hay problemas en lo social, en lo político o en lo económico. Entonces, estas empresas, que algunas de ellas son colombianas, venezolanas, panameñas, ¿qué es lo que están haciendo en la región? Afortunadamente hay ahora mejores prácticas. Entonces tú te puedes meter en internet, colocas negocios inclusivos en Google y puedes tener una inmensa cantidad de experiencias sencillas. Pero ¿cuál es el fin de todo esto? Generar bienestar. Porque la empresa lo hace porque su futuro solo se garantiza en la medida, la certidumbre solo se da en la medida en que el consumidor confía en la empresa, en la medida que el gobierno confía en la empresa, en la medida que el gobierno confía en la empresa y en el gobierno y en el consumidor. O sea, esa relación es sustantiva para que los países se desarrollen. ¿Qué tanto impacto tuvieron los modelos económicos que se diseñaron en el pasado y se han aplicado en el presente? Hubo mucha miopía. Hubo mucha miopía, William. Es decir, cualquier modelo económico que no está a la par de un desarrollo social, fracasa.
Entonces, los modelos económicos tienen que tener el nivel de conciencia social para generar transformaciones. La política es consecuencia de lo social. Usted quiere cambiar lo político, cambie lo social. La política no se resuelve haciendo más política, se resuelve teniendo mayor nivel de conciencia social. Y ese elemento de lo social yo lo veo presente en el empresario. Yo veo a un empresario cada vez más consciente, en un liderazgo cada vez más consciente. Hoy ya no hablamos de responsabilidad social empresarial solamente, hablamos de responsabilidad social de gobierno socialmente responsable. Hablamos de empresas socialmente responsables. Hablamos de liderazgo socialmente responsable. Pero recuerdo que en el pasado, y no sé si las prácticas eran todo en la mayoría de países de América Latina, pero por lo menos en El Salvador, las empresas, estoy hablando de hace 20 años atrás, bueno, yo estaba pequeño todavía, pero recuerdo yo tenía algo de verdad. Pero bueno, y también el asunto concreto es, por ejemplo, que las empresas tenían, digamos, y siempre lo he dicho en otras oportunidades cuando conversamos sobre este tema, las empresas tenían, digamos, sus propios, una cooperativa, tenía condiciones para darle al trabajador mejores condiciones, digamos, para no ser redundante. Y eso con el tiempo se fue perdiendo. Fíjate que yo no soy tan escéptico. Yo creo por el contrario que la empresa privada empezó a hacer responsabilidad social antes que la responsabilidad social se pusiera de moda. ¿Sí? Lo que pasa es que no lo contaba, William. Mira, el tema de la responsabilidad social en el ciudadano, en el empresario, muchas veces ha estado sujeto a su propia ética, a su propia moral, a sus propios principios. Entonces, en esta sociedad, digamos, religiosa, a veces nos sentimos con cierta aprehensión a decir lo que hacemos por los demás. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que está rompiendo las redes sociales. Ahorita se dice todo, y antes que alguien lo diga por ti, mejor que lo digas tú. Bueno, vamos a otra pausa cuando regresemos. ¿Cómo evitar que al final esto se convierta en una palabra más de uso de marketing, de posicionamiento de imagen y todo eso, y no sea un concepto real, digamos, que realmente esté afectando a los trabajadores y a la sociedad? Vamos a la pausa, volvemos.